¿Qué tal? Muy buenos días a todos ustedes. Agradezco que estén con nosotros este día para nuestra charla. Agradezco también al comité organizador por nuevamente invitarnos a participar con ustedes. Bien, mi tema habla sobre la enfermedad metastásica, pero no solo la enfermedad metastásica, habla cómo es la ruta. Todas las lesiones que se presentan de manera secundaria, que se denominan depósitos secundarios, bueno, van a tener una ruta que en la mayoría de los casos obedece a la anatomía propia. Entonces, bueno, vamos a hablar de estos parámetros y estos en muchos de los casos nos ayudan incluso a tratar de sospechar de la lesión o del origen primario de estas lesiones. Muy bien. ¿Qué objetivos tenemos? Son tres. Al terminar esta plática, nosotros primero vamos a recordar el mecanismo de la cascada metastásica, que es el mecanismo más importante por el cual nosotros nos vamos a dirigir. El segundo es recordar el papel de la anatomía de manera breve, de manera específica, para pues abordar, como bien les dije, las lesiones primarias o secundarias que tengamos. Y bien, pues la vamos a aplicar específicamente en casos clínicos. Muy bien, esta cascada de las metástasis obedece a muchos factores. Como pueden ver en este esquema, son varias cosas las que en sí se correlacionan, las que pues todas son importantes. Una de ellas es la evasión de las células tumorales a la respuesta inmune. Otra de las cosas importantes es la inducción de angiogénesis en estos tejidos depósitos secundarios, la evasión de la muerte celular. Y entonces todos estos son los que van a favorecer a que de una lesión primaria existan células. Aquí tenemos un esquema donde vemos dónde está la lesión primaria. Estas células en azul son las que empiezan a proliferar de manera, pues, importante. Como bien les dije, primero es el crecimiento, después viene la producción de vasos de neoformación tortuosos, que se denomina este proceso de angiogénesis. Posterior a ello, estas células van a penetrar por la pared de los vasos, van a tener una intravasación. Este es otro mecanismo por el cual estas células tienen que sobrevivir en el torrente sanguíneo. Por último, estas células se van a extravasar y van a dar de manera secundaria estas lesiones o tumores. Y estas mismas lesiones o mismas células van a tener mutaciones entre sí, por lo cual inicialmente podemos tener un comportamiento celular y más adelante uno diferente por esa misma mutación. Bien, ahora, ¿qué factores van a intervenir en que nosotros encontremos lesiones o depósitos secundarios? Bien, el primero va a ser la histología. ¿Qué origen tienen los tumores? Se dice que los tumores son de origen epitelial, mesenquimatoso, hematopoyético, de tejido nervioso, de melanocitos y de células germinales. Cada uno de estos tiene una cierta predilección por diseminarse de una manera específica o de una manera combinada. Un ejemplo de esto es que la mayoría de los tumores de origen epitelial tienen una diseminación linfática y los de origen mesenquimatoso, como los sarcomas, predominantemente hematógena o exclusiva hematógena. Entonces, algunos de estos pueden ser también combinados. Otro de los factores importantes es el grado tumoral, que, bueno, se denomina desde la GX hasta el G4. ¿Esto qué significa? Bueno, el que se acerca al 0 o al X es la célula tumoral que más se parece a una célula normal. Y el grado 4, pues es el que se aleja más, son los tumores que tienen mayor agresividad, peor respuesta a los tratamientos. Y bien, otro de los factores es la anatomía. ¿Cómo está cada órgano, tanto irrigado como drenado a través del sistema venoso? ¿Cómo va interconectado con el sistema linfático? Y a nivel de la cavidad también, ¿cómo se van a dar los repliegues peritoneales y las fascias, específicamente en el cuello? Y bien, todos estos tres factores importantes pues nos van a dar estas vías de diseminación principales que van a ser la directa, la linfática, la hematógena y la transcelómica. Aquí tenemos un esquema donde se ven, bueno, en rojo obviamente los vasos arteriales, en azul los vasos de drenaje venoso, y vean cómo pues prácticamente tanto pulmones, hígado, vaso,
tubo digestivo, pues van a venir de ramas directas de la aorta, también las arterias gonadales, y de la misma manera estas venas van drenando, por ejemplo, los riñones van directamente hacia la vena cava, pero el sistema venoso hepático y el tubo digestivo en general van a ir hacia un drenaje venoso portal, que al final del día pues van a pasar a través de la filtración pulmonar, pero esto nos ayuda a entender un poco cómo es que van a ser o van a ir viajando estos depósitos. Otro es el sistema linfático, que como ven, pues está conformado por millones de nódulos, de estructuras, de trayectos que van a ir drenando de manera pues sistémica, ¿no? A nuestro organismo. Y bueno, de estos tenemos que hacer una notación específica que habla sobre el conducto torácico, que ahorita vamos a ver, pero al final del día tanto el sistema de arterias, venas y linfáticos está interconectado, como lo vemos en este esquema, y básicamente todas las células que pasan por el sistema linfático van a pasar por el sistema venoso y bueno, pues van a ser también los responsables de este tipo de lesiones secundarias. Este otro esquema nos muestra cómo de los órganos en sí podemos ver hígado, colon, intestino delgado, cómo tienen, como les expliqué, un drenaje hacia el sistema portal y bueno, del sistema portal básicamente eso condiciona que las lesiones en primer punto vayan a ir hacia nuestro hígado. Por ejemplo, aquí a nivel renal, la arteria pues es la arteria renal, la vena renal que va directamente a desembocar en la vena cava y esto pues nos da una circulación pulmonar primariamente y entonces es por eso que muchas de las lesiones de primarios renales las encontramos inicialmente en el pulmón. Ahora, ¿qué métodos nos van a ayudar? Pues todos. En cualquier nivel vamos a tener acceso a radiografía, ultrasonido, ya en segundo nivel, tomografía computada, resonancia magnética, y en algunos hospitales contamos también con mastografía y en muy pocos con PET-CT. Estos son los métodos que nos van a ayudar a nosotros poder identificar las lesiones, pues tanto primarias como secundarias y para hacer una estadificación de esto. Bueno, y ahora sí vamos a aplicar cómo pues esta explicación previa nos va a dar pauta a analizar y poder encontrar en algunas ocasiones cuál es el origen. Este es un caso básicamente donde tenemos un engrosamiento muy evidente de la pared del sigmoides. Aparte de eso, vean cómo la grasa está estriada y cómo hay nódulos rodeando este engrosamiento. Aquí es mucho más evidente. Vean el cambio con un asa, su pared normal. Aquí es todavía un poquito está engrosado. Este es un corte coronal donde se observa el engrosamiento. Entonces esto corresponde con una lesión primaria a nivel del sigmoides. ¿Qué pasa con él? Bueno, pues que en el estudio de estadificación encontramos una lesión nodular a nivel hepático, a nivel del segmento 5, de baja densidad, heterogénea, y pues bueno, esto corresponde a una enfermedad metastásica, es decir, un estadio 4 en este paciente por la diseminación que tiene, que puede ser, bueno, en este caso utiliza tanto la directa como la linfática, porque tenemos nódulos también, y la hematógena. Entonces, es un estadio avanzado. Es un adenocarcinoma de sigmoides moderadamente diferenciado. Este es otro caso. Vean la lesión que básicamente obstruye la luz de la tercera porción del duodeno. Incluso condiciona cierta dilatación de la segunda porción. Aquí tenemos parte de la cuarta. Vean también la grasa, cómo la empieza a afectar. Y no solo eso, sino que por su mismo drenaje venoso ya tiene una lesión metastásica de gran tamaño a nivel del segmento 2 e incluso parte del 3. Observen bien cómo es irregular, de baja densidad. Y no conforme con eso, también tenemos nódulos a nivel de la grasa peritoneal, básicamente sería parte del aumento mayor, o de ligamento gastrocólico y bueno, aquí tenemos un implante. Este es un paciente femenino de 61 años con un adenocarcinoma moderadamente diferenciado. Lo que les decía, entre menos diferenciados estén, más agresivos van a ser y utiliza las 3 vías de diseminación. Aquí tenemos otro caso donde vemos una lesión primaria a nivel del canal cervical. Vean qué tamaño. Es muy heterogénea, tiene necrosis interna, como su borde es irregular y el gran componente de actividad ganglionar que tenemos a nivel de las cadenas ilíacas
internas, ilíacas externas también, ilíacas comunes. Incluso tiene una diseminación a través ascendente hasta llegar al nivel intercavo aórtico. Ven estos nódulos necróticos muy parecidos a la lesión primaria. Esta es actividad ganglionar. Y bueno, es una diseminación. Hasta este momento, esta paciente con un carcinoma epidermoide poco diferenciado mostraba una diseminación directa y linfática. Sin embargo, en el estudio extenso hacia tórax nos damos cuenta que tiene lesiones a nivel pulmonar. Vean cómo tiene estas lesiones, son pequeñitas a nivel del pulmón, entonces ya tiene una enfermedad metastásica que por el drenaje que tiene a través de los vasos ilíacos, vena cava, va a llegar primeramente al pulmón y vean cómo el hígado prácticamente no tiene ninguna lesión. Y bueno, por el estadio en que se encontró esta paciente, pues no es candidata a cirugía, sino a tratamiento con quimioterapia y radioterapia. Este es otro paciente que ven qué lesión tan grande, tan infiltrante tenemos a nivel del estómago, afecta parte del cuello y la cabeza del páncreas, incluso condiciona dilatación de la vía biliar y el gran componente ganglionar, con muchísima necrosis en su interior, afecta la crura, afecta el ligamento gastrohepático, afecta pues toda la grasa peritoneal que es diferente, incluso ya tiene ascitis. Observen la emergencia del tronco celíaco, arteria hepática y arteria esplénica prácticamente rodeadas por el tumor. Gran componente ganglionar, gran componente transcelómico. Vean qué tumor tan grande. Los implantes a nivel del omento mayor. Y bueno, pues la ascitis obviamente, ¿no? Implantes incluso en niveles inferiores del omento. Y este fue un adenocarcinoma difuso de células en anillo de sello, de los más agresivos, con estas 3 vías de diseminación. La única que no vemos es la hematógena. Y bueno, como les hablaba, tenemos que hacer ciertas especificaciones anatómicas, como es en este caso hablar del conducto torácico. Forma parte obviamente del sistema linfático general, pero bueno, ¿por qué se tiene una importancia? Y sobre todo en oncología, porque también nos ayuda mucho a estadificar lesiones que se generan en niveles más inferiores. Bueno, principalmente este conducto es el que recibe la linfa de las extremidades inferiores, de la pelvis, del abdomen, de los troncos intercostales descendentes. Llega hasta nivel de L1, L2, ahí se forma a través de la cisterna de Pequet y empieza a ascender a través del mediastino posterior. Aquí tenemos un esquema. A nivel más o menos de T4, va a girar un poquito hacia la izquierda y va a desembocar a nivel de la unión yugulo-subclavia. Bueno, ¿por qué tiene importancia este tipo, bueno, esta estructura anatómica? Bueno, pues porque es el responsable de que tengamos lesiones a nivel de pelvis o a nivel de retroperitoneo que a través de este conducto se diseminen hasta la unión yugulo-subclavia. Este es un ejemplo, vean, es un paciente con cáncer testicular germinal mixto y vean cómo no tenemos absolutamente nada a niveles de mediastino pues medio, a nivel de mediastino anterior, medio y posterior, a nivel de la arteria pulmonar izquierda, pero sí tenemos un conglomerado bastante evidente a nivel de la unión yugulo-subclavia. Y el responsable es el conducto torácico, que a veces se olvida, pero es parte de la misma enfermedad, es parte de la estadificación y es algo que siempre tenemos que analizar cuando tenemos sobre todo tumores de gran volumen a nivel del retroperitoneo con un componente ganglionar. Este es otro paciente, vean cómo tenemos un componente ganglionar importante a nivel intercavo, a nivel paraórtico, heterogéneo sólido, como en niveles superiores no tiene básicamente ninguna lesión nodular. A niveles más superiores tampoco hay ningún tipo de lesión. Y vamos a la unión yugulo-subclavia donde tenemos un nódulo. Aproximadamente de 2.5-3 centímetros. Es un paciente que en el 2016 se diagnosticó con un tumor testicular izquierdo no germinal de estirpe embrionaria, también agresivo, con una diseminación linfática y con clara actividad yugulo-subclavia. Esto es bien importante porque desde el 2016 lo tiene. Este es el mismo paciente donde años después es operado, se resecan las lesiones retroperitoneales, pero esta lesión persiste. Vean cómo esta lesión persiste.
Sigue siendo estudiado porque se sospecha de un segundo primario, cosa que no es porque lo tenía desde un inicio y corresponde con una vía de diseminación. Y observen cómo crece esta lesión en un ultrasonido, cómo se ve, hipoecoico, multiseptado, heterogéneo, con vasos. Y bueno, hasta que se reseca en 2021 y bueno, fue un teratoma quístico maduro. Y entonces lo más probable es que desde un inicio hubiese sido un tumor germinal mixto agresivo con varios componentes. Esta es otra de las estructuras anatómicas a las que hay que darles una especial atención, que es el plexo de Batson. Este plexo es un plexo venoso vertebral que se descubrió en 1940, es completamente avalvular, por lo que prácticamente tiene una circulación pues bidireccional, no hay nada que lo frene, no hay nada que lo pare. Vean cómo discurre a través del canal, en vasos, en un plexo anterior, uno posterior, uno que rodea también, uno que entra hacia el cuerpo vertebral y se va a conectar con el sistema venoso intracraneal y con el sistema venoso sistémico. Entonces, básicamente es una vía que puede darnos lesiones desde la región pélvica hasta la región cerebral, puesto que no hay nada que lo frene, por así decirlo. Es el responsable de la diseminación de tumores, principalmente de próstata, del cérvix y de vejiga. Pero el característico en estos es el de próstata, con los famosos huesos en marfil que nos van a afectar todas las estructuras óseas. Observen cómo la densidad se incrementa, no hay cambio en la estructura, no hay cambio en la cortical, en la mayoría de los casos no hay pérdida de la altura o fractura, pero sí una infiltración generalizada a las estructuras óseas y el responsable es el plexo de Batson. Este es un caso de un tumor de próstata agresivo con Gleason de 10 y resistente con una diseminación obviamente hematógena. ¿Qué otro tumor también ocupa este plexo? Bueno, pues los tumores de mama también son otra de las neoplasias que nos van a condicionar una diseminación a través de este plexo. Bueno, esta es una paciente con un carcinoma de mama lobular infiltrante que tuvo una cirugía en 2011, aparentemente recibió el tratamiento y se curó, pero tiene una recurrencia en 2021 a la pleura. Vean el gran derrame pleural que tenemos, derrame pericárdico, las lesiones hepáticas que son hipodensas, irregulares, muy mal definidas y sobre todo la afección ósea generalizada. Cuando son lesiones óseas, la mayoría de las veces que no ocupan este plexo van a ser aisladas, van a ser destructivas, pero cuando ya vemos una afección muy diseminada, lo más probable es que ocuparon este plexo. Y vean incluso en la cavidad peritoneal la cantidad de líquido que tiene esta paciente. Entonces, pues desafortunadamente su evolución ha sido mala. Y otra de las estructuras que tenemos que recordar es la cavidad peritoneal. Ya sabemos que los ligamentos, los mesenterios, los omentos o epiplones son los que nos van a dividir en espacios peritoneales y también tenemos estructuras del retroperitoneo. Entonces, ¿qué son los más importantes? Bueno, los ligamentos que sabemos que ya van a sostener órgano con órgano, el epiplón u omento, básicamente tienen un común denominador que unen al estómago. Uno es su curvatura menor con el hígado y el otro su curvatura mayor hacia la región anterior y se proyecta como el famoso delantal. Este es el omento mayor, esto es visto por la parte de atrás. Este es el omento menor y este a su vez se forma por dos ligamentos, el hepatoduodenal y el ligamento gastrohepático. Aquí lo vemos en una parte posterior y bueno, el mesenterio que es el encargado de unir las asas de intestino delgado y fijarlas al peritoneo. ¿De acuerdo? Entonces todo esto nos va a dividir pues en espacios supramesocólicos, inframesocólicos, y esto pues va a ser una vía de diseminación. Es importante decir que el peritoneo está en toda la cavidad. Sí son ligamentos, pero no son ligamentos que nos sirvan para hacer una división como tal. Entonces, al afectarse un ligamento, el omento, el epiplón, entonces va a haber ya una diseminación generalizada. Y lo mismo pasa con los ligamentos pélvicos. Aquí tenemos, por ejemplo, el ligamento ancho, que como su nombre lo dice, básicamente está pues de los dos lados, está insertándose a nivel del
útero, a nivel de la salpinge y a nivel del ovario. Y debido a eso, pues va a recibir estos tres nombres: mesometrio, mesosálvix o mesoovario. En este otro esquema, pues tenemos el ligamento suspensorio del ovario y tenemos el ligamento redondo. Este es un ligamento importante, ya que su origen está en la pared lateral del útero, se dirige a través del canal inguinal, pasa por el canal inguinal hasta dirigirse a los labios menores y ahí se inserta. Entonces también es una vía de diseminación de los tumores pélvicos. Y bueno, el ligamento útero-ovárico, que como bien lo dice, pues va a unificar el útero y el ovario. Y a través de eso, pues pasan los vasos. Y lo vamos a aplicar en unos casos. Entonces, en este caso tenemos una lesión pélvica que es bastante evidente hacia la región anexial izquierda. Vean la cavidad uterina y vean el gran componente ganglionar que tenemos en cadenas ilíacas, tanto internas como externas. Observen el conglomerado que tenemos. Además de esto, tiene un gran conglomerado retroperitoneal. Vean, los vasos están prácticamente rodeados por adenopatías. En mediastino también tenemos el mediastino posterior y a nivel superior también en la región anterior o prevascular tenemos una lesión. Vean la axila. Entonces esta diseminación ha sido de manera ascendente a través de las cadenas ganglionares y a través del ligamento que les comenté, que es el ligamento redondo, hasta el canal inguinal, hasta dirigirse a los labios menores, y aquí es una vía de diseminación para tumores de ovario, tumores cérvico-uterinos. Esta paciente muy joven con una mutación del BRCA1 con un síndrome de mama ovario y un carcinoma seroso de alto grado también. Pues bastante agresivo, vean con el tiempo que pasa, más conglomerado ganglionar, infiltración incluso pleural, mayores adenopatías, aunque hay cierta respuesta a nivel de los conglomerados, a nivel de retroperitoneo y pélvico, tiene una progresión importante, incluso transcelómica, y bueno, mal pronóstico en esta paciente, ¿no? Esta es otra paciente que fue tratada, que tuvo una cirugía pélvica prácticamente con histerosalpingoforectomía. Vean cómo tenemos nódulos que están rodeando hacia parte del aumento mayor, en la región periesplénica, y vean todos estos que están aquí hacia la corredera parietocólica son implantes tumorales. Vean cómo está incluso el colon ascendente y tenemos tejido adherido a la pared. Todos estos que están aquí son nódulos, entonces desarrolló una enfermedad peritoneal, una diseminación transcelómica, a pesar de haber sido operada, a pesar de haber sido tratada, pero pues también con un tumor de muy alto grado. Y bueno, en 2020 con una recurrencia posterior a haber recibido tratamiento. ¿Ok? Entonces esta es otra lesión del estómago. Vean como un engrosamiento difuso de la pared completamente. Ciertos cambios en la densidad del peritoneo. Es un corte coronal para que vean el engrosamiento difuso. Y a nivel pélvico que tenemos, pues tenemos lesiones anexiales del lado derecho, del lado izquierdo. Aquí la vemos un poquito mejor. Incluso esta lesión del lado izquierdo, a pesar de que es de menor tamaño, tiene una extensión a través del uretero y observen cómo ya incluso está condicionando una obstrucción y un sistema colector muy dilatado. Y bueno, esto es una paciente de 50 años con un adenocarcinoma gástrico tipo linitis plástica, también con células en anillo de sello, con el famoso tumor de Krukenberg. Entonces son diseminaciones a través del peritoneo o transcelómicas. Y muy bien, pues estos son mis datos. Como siempre agradezco la invitación que nos hacen y espero que esto les sirva para aplicar. Y recuerden siempre que incluso valorando la enfermedad metastásica, siempre hay que recordar la anatomía, siempre hay que analizar todas las estructuras para que así, bueno, pues tengamos la mejor manera de dar un diagnóstico a nuestros pacientes. Pues muchas gracias y buenas tardes.